caso un condensador, que va a enfriar el vapor que entre a él para luego obtener el producto final de una forma purificada. Preparar la mezcla de agua y alcohol para luego someterla a un calentamiento para ser separada. Luego de separada, va a pasar por un sistema de enfriamiento, en este caso un condensador, que va a enfriar el vapor que entre a él para luego obtener el producto final de una forma purificada. Muy sencillo, ¿no? Bueno, vamos a empezar avanzando un poquito. Un ratito. Bien, están viendo este problema, ¿no es cierto? O sea, aquí hablamos de un problema similar al que hemos hecho en clase, en la cual se tiene una mezcla alcohol y agua, donde el peso total es de 1300 gramos, y 360 gramos son de alcohol y el resto es agua. Tenemos la temperatura, ¿no? Entonces, se desea conocer cuánto de alcohol se podrá obtener si se obtiene un 58% destilado que tiene un 80% de etanol de la solución inicial que se destiló. O sea, este problema, si ustedes analizan, es similar a problemas que resolvimos anteriormente en la otra unidad. Entonces, es nada más que un balance de masa, ¿ya? En la cual se debe analizar, por ejemplo, las fracciones en peso, ¿no? En algunos casos se habla de fracción molar. Aquí, por ejemplo, de la fracción en peso, nosotros tenemos que esa solución inicial tiene 360 gramos de esa masa total que es de 1300. Siempre se tiene que considerar que la sumatoria de las fracciones, tanto molares como en peso, deben sumar 1. Ya, entonces, aquí si ustedes ven, la sumatoria de esta fracción en peso de etanol más la del agua suma 1. Por otro lado, se tiene la ecuación de Raúl, se tiene la ecuación de Antoine, por ejemplo, en que la ecuación de Antoine es una ecuación que permite determinar las presiones parciales o las presiones de componentes puros, por decir, de cualquiera de ellos. Entonces, este señor desarrolló una ecuación que, sin necesidad de ir a tabla, permite determinar las presiones de los componentes a temperaturas dadas, pero puros. No sé si está claro hasta ahí. Bien, espero que sí sea, ¿ya? Por ejemplo, acá, en un momento dado, hice unos cálculos empleando la ecuación de Antoine, dependiendo el tipo de producto, se establece una tabla en que los valores de A, B, C
son reemplazados dependiendo el tipo de componente que se está estudiando. Esa es la famosa ecuación de Antoine que permite, digamos, su empleo sin ir a tabla, en la cual uno tiene que buscar la presión y la temperatura y buscar incluso los componentes. Ya, un ratito sí, quiero buscar esa ecuación de Antoine. Parece que no está. Sí. A ver, acá designación. Sí, aquí está. Pues aquí pueden ver ustedes el uso de esta ecuación de Antoine para cualquier componente de lo que ustedes ven acá. Lógicamente que señala los intervalos de validez. Fuera de estos rangos puede ser que esta ecuación ya dé valores que no son apropiados. ¿Listo? Entonces, esta es la famosa ecuación de Antoine. ¿Ya? Bueno, espero de que vean la importancia que tiene la presión. Habíamos dicho de que la presión es muy importante para un análisis en la cual un fluido pasa de estado líquido a vapor. Bueno, volvemos a este problema. Ya. La presión del sistema dice que es de 650 milímetros de mercurio. Entonces se aplica acá la ecuación de las presiones parciales, en que cada componente en estado líquido ejerce una presión que es la sumatoria de todos ellos. Pueden ser más de dos componentes. En este caso estamos analizando una composición binaria que está conformado por etanol y agua. Entonces, por ejemplo, la presión de A es la presión que ejerce el agua y P sub D es la presión que ejerce, por decir, el A es el etanol y el B es el agua. ¿Ya? Donde lógicamente que la presión parcial de estos componentes está en función a su concentración en una mezcla. Si por ejemplo nosotros tenemos más alcohol que agua, ¿ya? Entonces es más fácil de poder destilar el alcohol, porque mientras más baja es la composición del alcohol, es un poco más complicado en el sentido de que la temperatura, si bien el etanol tiene un punto de ebullición más bajo, ¿ya? Sin embargo, tenemos una masa más grande de agua que va a absorber energía calorífica. Bueno, vamos a ir viendo esto de acá respecto a lo siguiente, ¿ya? Como también podemos expresar inflación molar. La fracción molar es nada más que una relación de la sumatoria de los moles totales que existen en una solución con respecto a la total. Por ejemplo, nosotros acá tenemos 360 gramos de etanol, cuyo peso molecular del etanol es 46. Entonces, el número de moles presente en esa solución es esta de acá. Si la analizamos el número de moles presentes de agua, ya, de esta masa de 1300, que son 940, dividido entre su peso molecular, viene a ser esta cantidad de moles de agua.
Entonces, la sumatoria de moles totales viene a ser 60,04, donde para poder expresar inflación molar dividimos el número de moles de cada uno de los componentes con respecto al total, ¿ya? En este caso podemos ver de que la fracción molar es muy diferente a la fracción en peso. Ojo con esto, ¿ya? Bien, entonces eso es lo que se tiene con respecto a una diferencia clara que se debe tener con respecto a las fracciones molares y a las fracciones en peso. ¿Hasta ahí está claro o alguna pregunta? Hola. Bueno, espero que así sea. Bien, aquí tenemos de que la presión de este sistema es de 650 milímetros de mercurio. Si nosotros esto dividimos entre 760, nos da este valor en atmósfera, nos da este valor en kilogramos fuerza, en pascal, como así también en PSI. ¿Ya? Básicamente esta conversión que estoy haciendo acá con respecto a la presión tiene la finalidad de poder usar, empleándola en la ecuación de Antoine, de acuerdo a qué está expresada esta ecuación o cómo está expresado eh, estos términos que tenemos que encontrar que vienen a ser A, B, C y la temperatura. Generalmente la ecuación de Antoine representa la temperatura en grados Kelvin. ¿Ya? Entonces, en este caso, el valor de A para el agua, para emplear la ecuación de Antoine, ¿ya? Toma este valor con respecto al valor de A, este valor con respecto al valor de B, ¿listo? Entonces, acá, esta ecuación, por ejemplo, para el etanol, el valor de A es 18,52, este de acá, menos el valor de B, que es este de acá, la sumatoria de el valor de C que tenemos en este otro lado, que es menos 50, de acá, y la temperatura está expresada en grados Kelvin para usar esta cosa. Bien, entonces el logaritmo de presión obtenido a esta temperatura para el etanol en estado puro ya viene a ser, bueno, sacando el logaritmo nos da en milímetros de mercurio. Ya, o sea, aquí como ustedes verán, esta expresión la calcula en función a sacar la inversa del logaritmo que nos da en milímetros de mercurio. Por otro lado, la del agua de forma similar y nos da esta presión. Mi pregunta es, cuando la presión es mayor de uno de los componentes en relación al otro, ¿cuál de ellos para usted es más volátil? A ver, Ariane. Hola. Pues, joven. ¿Qué opina, Ariane? Si tiene dos componentes y uno de ellos tiene mayor presión y el otro tiene menor presión, ¿cuál de ellos pasa con mayor facilidad del estado líquido a vapor? Nada.
A ver, Daniel Masay. Bueno, buen día, ingeniero. Bueno, Pienso que el que tiene mayor presión porque se ejerce más fuerza, tiene más facilidad de ponerse en estado de estrés. ese es el término. Muy bien. Gracias, ingeniero. No, a vos, gracias, Daniel. Es lógico, pues, que el que tiene mayor presión va a pasar con mayor facilidad de estado líquido a vapor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debe considerarse en los procesos de destilación. O podemos decir también de que los componentes que tienen un punto de ebullición más bajo son aquellos que pasarán con mayor facilidad de líquido a vapor. Pero si ya nos referimos a la presión, el componente que tenga mayor presión, es como dijo Daniel, tiene más fuerza. Lógicamente que esa más fuerza viene a ser una fuerza impulsora, no está mal el término que Daniel, pero es una fuerza impulsora que permite pasar ya de líquido a vapor. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, me están haciendo recuerdo a los de procesos industriales. Muy bien, volvemos de nuevo acá. Para eso, este análisis, ¿ya? Bueno, lo que he hecho acá, por ejemplo, ya, basado en la ecuación de Antoine, he hecho una gráfica en distintas concentraciones, tanto para el metanol como para el alcohol, ¿ya? De tal manera de que lo primero que he determinado, ¿cuáles son las presiones en estado puro para el etanol y después para el agua? Como vemos acá, a 5 grados Celsius, la presión del etanol es en milímetros de mercurio es 16.33, mientras que la presión del agua en milímetros de mercurio es 6.32. Bien. Lógicamente de que estas curvas son aquellas que alguna vez ustedes en termodinámica han analizado. Por ejemplo, ustedes analizan esta de acá, en la cual graficamos nosotros la temperatura, esto de acá. Con respecto a la presión del agua en estado puro. Es lo que ustedes... Ay, Dios. Un ratito, jóvenes. No lo voy a fregar en mi curva acá. Bien, aquí por ejemplo, la cuestión de Antoine es lógico que va a variar en relación a otras tablas que uno puede encontrar. En el sentido de que
como son ecuaciones empíricas, ya. Por ejemplo, esta gráfica es lo que ustedes han visto en termodinámica. Es aquello que alguna vez yo les decía, ¿será que el agua puede hervir a 5 grados? Sí, puede hervir, pero a esta presión. ¿Ya? Entonces, en base a ello es de que se obtienen estas curvas que son de presión, temperatura, de saturación. Bueno, lógicamente que en las tablas termodinámicas son más completas, ¿no? Y dependiendo del autor de uno a otro siempre hay una pequeña variación. Bien, entonces aquí como ustedes pueden ver, ya, por ejemplo, para nosotros el agua hierve a 100 grados Celsius a 760 milímetros de mercurio. Pero aquí, como les digo, la ecuación de Antoine da una presión más baja. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se tiene muchas veces al usar una ecuación, de que hay veces cierto rango de error que se tiene, ¿no? Al usar un autor de otro. Un ratito, joven, ¿ya? Ausencia, cabrón. Bueno, joven. Espero que esté claro hasta ahí, joven. ¿Se entendió hasta ahí? Hola. Bueno, entonces, en este caso, nosotros si graficamos ya la temperatura versus las presiones de uno y otro componente, tal como podemos apreciar en esta gráfica de acá. Es que se me borró. Wow. Se me borró, Dios mío. Bueno. Vamos a ver para atrás. Me desconfiguro todo. Nada todavía. Bueno, no fue más. No fue más. Bien. Ah, acá. Me pareció. Y entonces, como ustedes ven acá, he graficado las dos curvas. Y como dijo su compañero Daniel, esta curva que corresponde al etanol presenta mayor presión que la del agua. Entonces, este es el componente más volátil que el agua, ¿no? Lógicamente de que hay una incidencia, por ejemplo, en que
esa composición, de acuerdo a la presión del medio ambiente o del sistema, va a tener una incidencia en alcanzar su punto de ebullición. Es decir, que mientras la presión sea más baja, entonces va a ser más favorable para el componente más volátil pasar a estado de vapor a una temperatura mucho más inferior que la normal. ¿Ya? Por ejemplo, acá a la presión de 650 milímetros de mercurio que estamos analizando, la temperatura que alcanza el etanol es de 76. Anteriormente yo les había manifestado que el alcohol más o menos a una temperatura de 70 o un poco más arriba es que pasaba a estado de vapor, mientras que el agua a la presión de una atmósfera alcanza la temperatura de 100 grados Celsius. Entonces, eso es una de las cosas que cuesta un poquito determinar, ¿no? Comprender. ¿Listo? Bien. Con esto, yo pienso de que ya es más fácil de comprender, ¿ya? Bueno, aquí tenemos las fracciones en peso. Un poquito. Volvemos al problema en sí. Y entramos a este esquema que varias veces este esquema lo he representado ahí en la pizarra, ¿ya? En este esquema ustedes pueden ver un balón al cual se le suministra energía calorífica. Estas son las fracciones. Yo tengo, vamos a ver si están expresadas en molar o en peso, J26. Ujú. Entonces están expresadas en fracción molar, ¿ya? Están expresadas en fracción molar. Bien, tenemos de que la temperatura, de acuerdo al enunciado del problema, es 24 grados Celsius. Eh, la masa inicial son 1300 gramos, de tal manera de que se suministra energía y aquí vamos a obtener un destilado, ya que de acuerdo al enunciado, un vertido, acomodar un poquito este equipo. Ya. El enunciado dice, se obtiene 58% de destilado. Que tiene una composición de 80% de etanol. En realidad acá, ¿cuál sería ese 58% que se obtendría en el balón de recuperación? ¿Alguna idea? ¿Cómo lo calculan, jóvenes? La
¿Qué pasa? ¿No quieren pensar hoy día? ¿Cuál es el 58% joven? No es rendimiento, disculpe, ingeniero. Ya, les preguntaba, escucha, se me ha salido eso un ratito, ¿qué ha pasado? Se me ha desconfigurado un ratito, vamos a recuperarlo. Bueno, acá. $7.40, este es el último. Ya, este de acá. El 58%, si se tiene un 58% de destilado, dice. ¿Cómo calcularían ustedes? ¿Cuál es ese 58% de destilado? Este de acá, esta masa inicial, viene a ser el 100% de esta masa que está contenida en este balón. Acá. Ya, estos 1300. Entonces, en el destilado, acá es el 58%. ¿Listo? Entonces, la solución inicial que ustedes tienen es 1300. En este caso sería el 58% de 1300. ¿Alguna pregunta, Daniel? El 58% de los 1300 serían 754, ingeniero. Ya, muy bien. Eso es. Entonces, esto de acá, eso es lo que estoy haciendo. Muy bien, Daniel. Eso es. Ya. ¿Y cuánto hay de etanol ahora? En ese destilado. ¿Mm? Fíjense el enunciado ahí. El 80%, ingeniero. Ya. Entonces, el destilado hay un 80%. De etanol.
de la solución inicial. ¿Ya? Bueno. Entonces, en este caso, vendría a ser el etanol inicial que teníamos en esta solución en masa es 360 por 0,8. Ya, entonces tenemos 288 gramos de etanol. Ya, eso es lo que tenemos en el balón de destilado. Acá. Listo. Hasta ahí está claro, jóvenes. Bien, entonces acá aquí está mal mi cámara. Ya. Y entonces la diferencia es la masa de agua, ¿no? Bien, esto sería el cálculo, ¿no? En base al enunciado de este problema. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, joven? ¿Se comprendió? Bueno, Sí, ingeniero, se me comprendió. ya. Entonces, este es uno. Yo estaba queriendo hacer un balance, ya. Un balance referente al problema este. Con un intercambiador más. ¿Ya? O sea, son problemas que se los puede completar al balance térmico que se tiene en ese proceso de destilación. Bueno, nos queda menos de un minuto. Volvemos a ingresar de aquí a 2 minutos. Voy a dejar un ratito que se rebobine, ¿listo? Volvemos, ¿ya?